abrir nuestras Biblias. Vamos, porque la palabra de Dios es importantísima que estemos abriéndola y teniéndolas en nuestro regazo, porque el Señor nos va a hablar hoy. Estoy aquí cerrando, perdónenme acá un poco de las presentaciones. Ok. Vamos a ir a Efesios capítulo 3. Y hoy va a ser la introducción de una serie de la serie que vamos a iniciar en este mes, para la gloria del Señor, sobre asuntos de la iglesia local. Estamos viendo por qué funcionamos como iglesia, qué significa ser iglesia. Y ya hemos visto dos temas, ¿no? El de la membresía, por lo cual quiero hacer partícipes a los hermanos, pues ayer fue un gran motivo de alegría que vino la hermanita que nos está ayudando también junto con Silvia, a dejar organizado el tablerito con las nuevas fotos de los hermanos que se han añadido a nuestra comunión y membresía. Y ahí están a mi izquierda, el tablerito ya lleno, entraron 8 familias más, 9 familias más, y ahí están para que los veamos en el rostro, cara a cara, y sepamos por quién orar. Y también hemos visto el segundo tema que vimos sobre asuntos de la iglesia local, la congregación de Dios y sus pastores. Pero hoy vamos a empezar un nuevo bloque que tiene que ver con este texto de Efesios capítulo 3, versículo 1 al versículo 10, que nos da la introducción. Hoy vamos a ver la introducción porque nuestra historia, nuestro viaje, digámoslo así, para conocer este propósito de Dios de ser o por qué la iglesia es un cuerpo, comienza al inicio de la misma escritura. Vamos a ir más tarde, no hoy obviamente, pero vamos a ir a Génesis. Y de Génesis vamos a hacer un recorrido a través de la escritura hasta llegar al punto donde el Señor revela, o más bien a través de este viaje, digámoslo así, de este proceso de conocer, hermanos, el Señor va a revelar algo. Y es interesante, hermanos, vamos a leer Efesios 3:1 al 13, ¿sí? 3:1 al 10 sería 3:1 al 13 para hacer el texto completo. Y es interesante, mis queridos hermanos, que aquí habla de una palabra que se está repitiendo. Y si se repite la palabra es porque tiene un significado importante. ¿Cuántos de ustedes no les gustaría, o en cierta manera a todos nos gusta, ser partícipes de un secreto? El domingo pasado los hermanos Miguel y Jenny nos estuvieron en Ascuas con un secreto que ya todos sabíamos. Seamos honestos, todos sabíamos ese secreto. No, Héctor no lo sabía. Bueno, Héctor no lo sabía, pero de igual manera no dejamos de gozarnos, ¿cierto? Y de alegrarnos por la alegría de Miguel y de Jenny. La alegría de ellos es nuestra alegría, hermano. Y cuando llegue esa bebé va a ser en la gracia de Dios y por trabajo de sus padres parte de esta comunión. Esperamos que sea parte de la generación que viene después de que los viejos nos vayamos, ¿no? Entonces, qué bueno que podamos entender ese concepto. Y aquí en la escritura en Efesios, el Señor habla de un misterio. Vamos a ver eso qué significa. Y el ser parte de un misterio, el ser partícipe de ese secreto que ha estado escondido. Yo no estoy hablando, miren hermanos, hay grupos que hoy día trabajan ese, como decir, ese concepto y muy mal aplicado. Realmente esto es simplemente porque el estudio lo menciona así, pero no vamos a quedarnos para crear una doctrina de esto. Hay un grupo que se llama los gnósticos, no sé si ustedes lo han oído. Fueron los gnósticos, vienen desde la iglesia de Éfeso. La iglesia en Éfeso tenía una iglesia más o menos cercana, como 80 kilómetros, llamado Colosas. Y a la iglesia de Colosas se metieron unos supuestos hermanos que empezaron a enseñar este concepto de enseñar, de que ellos eran depositarios de un misterioso secreto de parte de Dios. Y solamente los iniciados, solamente los perfectos, solamente los que no estaban sin tacha y sin error en realidad, podían acceder a ese misterio y conocer ese misterio. Por eso Pablo escribe a los de Éfeso aclarando esto, y más tarde también escribe a Colosas aclarando esta situación, que no era tal como estos supuestos hermanos decían. Pablo va a revelar aquí en Efesios capítulo 3 un secreto, y estoy usando las palabras, un misterio que Dios guardó solo para revelárselo a ustedes y a mí. En la parte personal, me ha impactado mucho entender la gracia de Dios, hermanos, entender el amor de Dios al darme la confianza y darnos la confianza de entender esto. Vamos a ver si ustedes me ayudan a entender esto como introducción.
Dice Efesios 3, 1 al 10, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es ese secreto? Y es el que vamos a desarrollar, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. Y de aclarar a todos cuál sea el tiempo o la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. ¿Para qué? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces, amados hermanos, la carta a los Efesios resume muchos de los principios que debemos entender o que debemos aprender para entender y vivir cómo es la iglesia del Señor. En realidad, las dos cartas de Timoteo, primera y segunda de Timoteo, la carta a los Efesios, es parte de esta enseñanza que el Señor tiene para la iglesia, porque la iglesia de Éfeso muestra cómo debe ser la iglesia doctrinalmente pura. Y aquí Pablo desarrolla una serie de enseñanzas y de correcciones a malas doctrinas que en ese momento ya estaban contaminando la iglesia del Señor. Entonces, vamos a compartir el conocimiento espiritual que debe estar antes de la aplicación práctica. O sea, me explico. Lo que no se entiende bien tampoco puede aplicarse de manera adecuada. Hay que entender este concepto para poder vivir. ¿Ustedes me entienden lo que estoy diciendo, no? Es como ver un carro y entender cómo se mueve un carro, entender la parte del motor del carro, conocer la mecánica del carro, pero si yo no subo al carro, lo manejo, lo siento y conozco cómo son sus elementos, cómo se trabajan y cómo funcionan, pues no puedo usarlo de manera adecuada, ¿cierto? Entonces, la carta a los Efesios pudo haberse escrito durante el primer encarcelamiento de Pablo. Pablo tuvo dos series de cárceles. Y esta es la que se encuentra en Hechos capítulo 25-26, donde Pablo fue llevado a Roma, ¿verdad? Y fue encarcelado por 2 o 3 años aproximadamente. Esto fue en el año 60-62 después de Cristo. Esto es para que entiendan el contexto en el cual fue escrita la carta de los Efesios y donde sale el estudio que vamos a empezar. Pablo comienza recordándoles la encomendación que le fue dada, ¿cierto? Porque dice en el verso 2, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. O sea, Pablo no era cualquier aparecido. Recuerden que Pablo le fue entregado un trabajo de parte del Señor. Eso está en Hechos 9:15. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogió me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Estas palabras el Señor se lo estaba diciendo a Ananías, que le dijo, vaya a la calle derecha en Damasco y allá hay un hombre que ora, es Pablo. Y Ananías se asustó, pero ¿cómo es el perseguidor, el que nos buscaba para matarnos? Ahí donde el Señor le dice a Ananías, mire, porque instrumento escogido me es este. La misma palabra del Señor en Efesios dice que nosotros fuimos también escogidos. Romanos capítulo 8 habla de que hemos sido escogidos. Y el propósito de Dios primariamente para Pablo se aplicó en ese momento. De cierta forma se aplica también a nosotros. Porque después de que Ananías fue y conoció a Pablo, le impuso las manos, Pablo recuperó la vista, Pablo fue llevado y fue bautizado. Y después Ananías lo presentó a la iglesia. Ese es el proceso, ese es el orden. Los creyentes creen, o sea, los discípulos creen, son bautizados, se involucran en la iglesia o entran a formar parte de una iglesia visible. En este caso, Pablo estaba en Jerusalén prácticamente ya, de Damasco pasa a Jerusalén y de ahí comienza a desarrollarse el trabajo, en este caso en particular de Pablo, pero también tiene que ver con el concepto que todos nosotros debemos entender como iglesia. Como Pablo estaba en prisión, ¿no? Dice él que por esta causa, dice, yo estaba en prisión, dice en el verso 1, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. ¿Qué había sufrido Pablo por los gentiles? Miren, hermanos, si el llamamiento de Dios no hubiese sido tan fuerte y tan poderoso, Pablo no aguanta. Él sufrió azotes, sufrió cárceles,
sufrió violencia por parte de los enemigos del evangelio, ¿no? Y también comienza a explicar un misterio que le fue revelado a él y que solo es posible entender por medio del evangelio. Esto no es una enseñanza de Pablo que, como algunos falsos hoy día hablan de revelaciones y que Dios me habló y que Dios trae algo y que Dios me muestra algo y hagámoslo así. No, hermanos. Por eso Pablo comienza con el hilo de toda fe, en realidad, que es el evangelio. Y a través del evangelio, Pablo comienza a hablarnos de algo que Dios ha placido revelarnos a nosotros. En este caso, ustedes, y en ese momento a Pablo y a los de Éfeso. Y Pablo más adelante dio su vida por esta causa, ¿no? Moriría. Él fue azotado, fue golpeado, fue apedreado, 40 azotes menos uno recibe parte de sus enemigos y aún así no desmayó. ¿Por qué? Porque Pablo sabía a qué había sido llamado. La gran pregunta es, ¿sabemos nosotros a qué hemos sido llamados como iglesia y también obviamente como creyentes individuales que damos testimonio fuera de del círculo de estas cuatro paredes del local, que no es la iglesia, es el local donde se reúne la iglesia? ¿Estamos dispuestos? ¿Entendemos ese llamamiento? Eso es lo que nos va a permitir también, cuando sigamos conociendo el concepto de la iglesia como un cuerpo, poder funcionar fuera. El plan y el propósito de Dios de servir, como vimos en Marcos capítulo 6, no deja de ser. O sea, seguimos en ese proceso. Les sigo pidiendo, hermanos, que estén muy juiciositos porque ya próximamente vamos a empezar esta manera práctica de dar testimonio afuera y necesitamos tener los grupos identificados. Y también, obviamente, entender esta verdad, porque la iglesia debe estar unida en un propósito que es bueno, agradable y perfecto. Como dije al principio, a todos nos gustan los misterios, ¿no? ¿Quién no le gusta? Es algo como lo secreto fascina, ¿no? Lo que es misterioso. Nos gustaría conocer, por ejemplo, la realidad del mundo físico y más entender las realidades del mundo que no vemos y queremos entender. Cuando hablo es del mundo o la dimensión espiritual. Ahora en Efesios, en la carta a los Efesios, Pablo hablará del mayor secreto, hermanos, jamás presentado a la mente de los hombres. Aquí es donde él comienza a hablar de algo que Jesús ya había mencionado. Recordemos que él estaba preso en una cárcel en Roma. Él estaba atado a un soldado constantemente. Él vivió en una casa 3 años y tenía un soldado encadenado constantemente. Él no representaba ningún peligro, pero sus enemigos lograron por medio de las autoridades que fuese atado a cadenas. Y él, por donde andaba en ese cuartico, en esa casa, seguramente andaba con el soldado detrás para que no supuestamente se escapara. Entonces, Pablo aún así estaba preocupado. ¿Por qué? Por las iglesias jóvenes que él había iniciado, las iglesias que él comenzó en ese momento y más adelante. ¿Cuáles fueron las iglesias que él comenzó? La iglesia a los romanos, en Roma, a los corintios, a los de Éfeso, a los de Colosas, a los de Tesalónica y a toda la provincia de Galacia. Todo eso fue trabajo de Pablo. ¿Por qué? Porque él estaba cumpliendo el propósito del Señor, llevando el evangelio a los gentiles. Pedro fue enviado a llevar el evangelio a los judíos, ¿no? Entonces, ambos tuvieron un enfoque diferente, pero Pablo está desarrollando y está trabajando aquí para aquello por lo cual fue enviado. Porque Pablo lo entendía, Pablo lo comprendió, y nosotros tenemos que hacer lo mismo para poder funcionar de una manera efectiva y poderosa para el Señor. Todo es para el Señor, hermano, no es para gloria de los hombres, sino para gloria del Señor. Entonces, él estaba preocupado por esas iglesias. Era imposible que él se multiplicara en realidad. Él hizo 3 viajes misioneros y aún así quedó corto. Por eso él necesitaba hombres fieles que le ayudaran. Por eso dice en Timoteo, lo que has oído de mí ante hombres, lo que has oído de mí ante muchos testigos, perdón, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y él por eso siguió enseñando o discipulando a Timoteo. Después fue a Tito. Y así sucesivamente tuvo varios, los podemos ver. Al final de sus cartas, él se despide de sus más cercanos colaboradores. Porque Pablo tenía colaboradores. Personas que le ayudaban y le permitían descargar un poco la carga, valga la redundancia, de la obra del Señor. ¿Cuáles son los colaboradores aquí en la iglesia? ¿Quiénes son? ¿Están ustedes dispuestos, hermanos? ¿O estamos dispuestos a ser colaboradores unos con otros para que los hermanos ancianos y encargados de la palabra y de la oración podamos enfocarnos más en ese aspecto y descansar o encargar en hombros de hombres y mujeres fieles como ustedes otras labores importantísimas en el ministerio de la iglesia? Espero que así sea.
Y Pablo empieza a escribir cartas porque empezaron a meterse en malas ideas, malas ideas. Por eso hoy día tenemos la escritura. No hay más revelación aparte de lo que ya está escrito. Cualquiera que venga con otro evangelio diferente, dice Pablo en Gálatas, sea anatema. Si fuera un ángel que baje aquí al cielo, tengan cuidado, porque ese será el engaño del anticristo en los últimos tiempos, ¿no? Esos milagros grandes y la gente babeando, en verdad irá tras esas mentiras y se perderán, porque eso es para que ellos terminen de ser engañados. Hermanos, ustedes que están aquí presentes allá en Zoom y los que están aquí de manera presencial, ya no somos engañados. Pues obviamente yo y del hermano David, los hermanos con conocimiento en la palabra, cuidaremos de que ustedes como ovejas no sean dispersas y a la vez confundidas por la mentira del mundo. Esa es la tarea que nos corresponde y por eso estamos en esta noche en este estudio. Entonces, habían malos pastores, ¿verdad? Habían malos hermanos que se habían metido a dañar la comunión de la iglesia. O la doctrina en las diversas iglesias. Gálatas fue por la ley, a los efesios perdieron su primer amor, Colosenses fue por los gnósticos que se metieron, los tesalonicenses estaban dudando de las cosas que vendían, por eso él en 1 Tesalonicenses 4:3 dice, no ignoréis, ¿verdad? No se afanen por aquellos que no tienen esperanza, y él da la enseñanza central de 1 Tesalonicenses, que es que el Señor vendrá. Y los de Tesalónica estaban dudando. Los de Roma eran carnales, eran involucrados en las cosas de dioses y cosas místicas. Los de Corintio eran carnales. Ninguna iglesia fue perfecta, pero por la gracia del Señor, Él deja la escritura que sí es perfecta. Y hoy la tenemos aquí para seguir aprendiendo. Entonces, lo primero que Pablo quiere que nosotros sepamos es que por esta causa, le dice en el verso 1, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Y Pablo fue encerrado no solo por predicar el evangelio a los gentiles, sino por el hecho de que este mensaje los beneficiaba también. Recuerden que había una lucha entre los judíos, en cierta manera, que trataban a todos los gentiles como basura y como perros. Los goyim, le dicen, es el término para los gentiles. Los judíos nos dicen a nosotros goyim, que significan perros, ¿verdad? En sus enseñanzas o en su cultura, sobre todo los judíos ortodoxos son estrictos y fuertes. No, los judíos modernos de hoy día, que muchos son impíos y no creen de Dios, pero los ortodoxos, los que están sujetos a la Torá y a las enseñanzas rabínicas, que no es la Biblia que nosotros usamos, nos llaman así. Y Pablo fue atacado por eso. ¿Cómo es posible que él los haga iguales a nosotros? Porque él dice en Efesios capítulo 2, dice que mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Él dice que hizo la paz derribando la pared intermedia de separación, verso 2:14, 2:15 en adelante, para judíos y gentiles. Por eso los judíos decían que está enseñando Pablo, y lo atacaron y lo acusaron falsamente obviamente de atacar al César, y no era así, era por otras razones. Los gentiles íbamos y somos ahora recibidos de igual manera por el Señor. Ahora estamos en una posición igual a la de los judíos frente al Padre. Por eso la iglesia es tratada de una manera y los judíos son tratados de otra. Eso se enseña en la dispensación y eso está en la escritura. Algunos no creen eso, pero la escritura claramente muestra que Dios tiene un plan especial basado en las promesas en el Antiguo Testamento dada a Israel directamente, y otras que son dadas a la iglesia directamente. No se mezclan, ¿no? Algunos hablan en la enseñanza de la teología de la sustitución, que la iglesia reemplazó a Israel. Israel quedó desechada. No, la escritura habla en Romanos y en muchas otras partes de que Dios tiene planes para Israel. Debemos orar por Israel. Es el pueblo amado del Señor y Dios tiene propósitos para ellos también. Pero no es el tema ahora. Entonces, algo interesante, ¿no? Dice, yo, Pablo, prisionero ¿de quién? De Cristo Jesús. Pablo nunca se denomina prisionero de César. Él nunca dice yo soy prisionero, aunque era prisionero de César, pero en realidad era prisionero de Cristo, porque él considera y declara, al declararse así prisionero de Jesucristo, que es él, porque Pablo entendía, es él el que abre y cierra, es el que tiene el final sobre todo asunto, no César, ¿verdad? Cristo para Pablo es aquel, como dice en Apocalipsis, que cierra y que abre y ningún hombre cierra, o quien cierra y ningún hombre hable, quien manda y su voluntad es llevada a cabo, porque Pablo entendía quién era el Señor, ¿verdad? Y nosotros, para empezar este estudio, también debemos entender ese concepto también. ¿Quién es el Señor para nosotros? ¿Qué clase de Dios estamos viviendo de manera local aquí en la comunión en Santa María?
Entonces tenemos que ser muy sabios en esto y van a ser guiados, obviamente. Aquí está la escritura que nos va a mostrar. Segundo, que Pablo quiere aclararles a los efesios y dice de sí mismo: habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Pablo, a través, si leemos Corintios, si vemos lo que está antecitos en Efesios y en varias partes de la escritura, Pablo habla de esto, que él fue enviado con un propósito y era enseñarles ¿qué? El evangelio de la gracia del Señor. Por eso el libro de la epístola a los romanos habla y trata ese asunto, ¿no? De la fe, como Gálatas habla de la ley, pero todo para centrar en el aspecto de la gracia de Efesios. Efesios habla de la gracia, Gálatas habla de la ley y Romanos habla de los conceptos que Pablo quería enseñarle a los hermanos sobre el aspecto de la carnalidad y todo esto, cómo ellos estaban sujetos aún a sus dioses paganos, pero Pablo decía: mira, hay una lucha entre la carne y la sangre, ustedes son diferentes, son distintos. Ese fue el propósito de Pablo en sus enseñanzas, porque a Pablo se le entregó la administración de la gracia de Dios. Dice en 1 Corintios 4:1, porque esto se aplica a todos nosotros. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Porque Pablo aquí empieza a usar esta palabra. ¿Qué es un administrador? Un administrador es un sirviente. La palabra administración que figura aquí en Efesios 3:2 tiene que ver con el aspecto de mayordomía, ¿no? La palabra mayordomía. Cuando se hable de mayordomía, vamos a hablar también en asuntos de la iglesia local de los dones. Los dones es una mayordomía que le fue entregado a cada uno de ustedes para que se use, hermano. Los dones no son nombres, no son un concepto de iglesia que no se vive, etéreo y sin vida. Los dones deben ser reales en la vida de iglesia real, o sea, en nuestra vida de iglesia actual, es lo que quiero decir. Porque Pablo habla que al ser un sirviente se le entrega una responsabilidad. Él va a administrar, se le dan ciertos bienes. En el caso de Pablo, ¿cuál fue el bien que a Pablo le entregó? El evangelio. Se le entregó el evangelio para que lo entregara también a los gentiles. Y significa también eso, trae una responsabilidad. En este caso, ¿cuál era la responsabilidad de Pablo? Verso 3 de Efesios 3, que por revelación me fue declarado el misterio de Dios. Pero Pablo en 1 Corintios ya había dicho: miren, ojo, ustedes también son servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Hermanos, estoy usando un término que está en la Biblia. Por estar en la Biblia es sagrado. Para mí es sagrado. Yo lo estoy ahora, o sea, al empezar a estudiar esto, me he dado cuenta de cuántas veces he tomado con liviandad, como muy a la ligera estos conceptos de Dios. Los misterios son secretos sagrados de Dios sobre la vida que los hombres necesitan saber. El principal es que son pecadores y tienen un salvador, pero hay muchos otros, y nosotros como creyentes, como siervos de Cristo, somos administradores responsables de estos misterios de Dios. Esa palabra, si usted le habla a alguien, eso no lo va a entender, nosotros sí lo entendemos. ¿Cuál es ese misterio? Se llama el evangelio. Por eso el evangelio no tiene que ver con una iglesia, con una denominación, ¿no? Yo estaba buscando unas imágenes para la presentación de la invitación a Zoom y pasé, porque ya había pasado por esa página, a un grupo, una secta en México que se llama Luz del Mundo, ¿sí? Y Luz del Mundo tiene unos casas de culto que llaman Casa de Dios. Por eso el buscador me llevó a Casa de Dios y pum, me abrió en la historia del supuesto líder que está ahorita en la cárcel por abuso sexual. No tengo el nombre, no me interesó recordarlo, pero la historia la he leído. Ellos tienen una sede aquí en Bucaramanga, en la calle 30 con 2223, creo que todavía está ahí. Y ellos son una filial de esa iglesia en México que se llama Luz del Mundo. Ellos consideran que ese señor, ese líder, les mostró y les declaró un misterio. Así. ¿Y cuál es el misterio que él declaró? Que él es Jesucristo. Y hay miles, eso es lo sorprendente de esto, hermano. Hay miles de ignorantes cristianos, yo no sé si cristiano o no, Dios tenga misericordia, que le han seguido y estarán hasta dispuestos a dar su vida por las mentiras de este señor. Pero nosotros sí vamos a entender el verdadero evangelio. ¿Dónde está el evangelio? Aquí en la escritura. Y para nosotros va a ser una tarea, y debe ser una tarea, explicarlo, pero también vivirlo. Y no solamente vivirlo, sino compartirlo. Entonces, hermanos, eso es lo que el Señor quiere que nosotros empecemos a entender a través de esta introducción
de Efesios 3. Hay situaciones en la vida de muchos nombres y de mucha clase. Aquí en la Escritura nos da la solución. Cuando hemos recibido consejería por la gracia de Dios en nuestro trabajo aquí en la iglesia, han venido hermanos, y yo digo con respeto, por favor, no me vayan a malinterpretar, pero es una manera suave de decir, muchos chicharrones que vienen problemas y situaciones. Dios mío, y a mí, ¿quién me enseñó? ¿Y ahora qué hacemos? Porque vienen muchas situaciones. Bueno, ¿qué nos enseñó el Señor? Vaya a la Escritura. Y la Escritura le muestra verdaderamente lo que hay que hacer. El mejor psicólogo está en la Biblia. Nosotros solo debemos aprender de la Biblia y aplicar esa psicología. No la psicología humana que se aprende en la universidad o la psiquiatría que dice tómese una pastillita y usted se va a relajar. No, nuestra pastilla está aquí en la palabra de Dios. Nuestra droga en realidad es la Escritura. Y por eso podemos dar con confianza cuando vienen ya, ahora sí uso el término correcto, con respeto, cuando vienen hermanos con problemas que les están cargando, que los llenan, ya no son chicharrones, en verdad. Ya para nosotros, pues es un gusto llevarlos a la verdad. Es decir, mire, aquí está la verdad de Dios. El misterio de Dios se le revela a usted para que tenga una vida próspera, fructífera y bendecida. No estoy hablando de prosperidad como le enseñan otros, pero la obediencia trae estas cosas. Lo tercero que Pablo dice en Efesios también es que por revelación le había sido declarado este misterio. Eso también lo menciona en Efesios 1, 9 y 10. Y la Biblia habla de varios misterios. ¿Quién fue el primero que comenzó a hablar de misterios? Jesús. Pablo no se los inventó. Dice el Señor en Mateo 13, 34 y 35. Escuchen, todo esto habló Jesús por parábolas a las personas, a la gente. Y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé que cosas escondidas o misterios desde la fundación del mundo. ¿Cuál es ese misterio? ¿Con cuál misterio empezó el Señor a hablar en Mateo capítulo 13? ¿Alguno tiene idea, sabe? ¿Saben cuál fue el primer misterio? El misterio de la iglesia. Ahí comenzó. Desde Mateo capítulo 13 hasta Mateo capítulo 26, todos los conceptos que encontramos en esos 15 capítulos, 16, 13 capítulos más, son referentes a principios que se viven en la iglesia, donde está manifestándose el reino de Dios. En cada uno de nosotros, de manera individual y de manera colectiva, debe verse el reino de Dios. Y desde Mateo capítulo 13 hasta Mateo capítulo 26, 25, 26, esos principios que aprendemos ahí en Mateo son para nosotros. Hay que conocerlos. Uy, ahí hay un hermano, gastaríamos años, les digo, estudiando nada más esos sencillos capítulos. Espero que algún día tengamos el privilegio y el gozo de poder compartir eso para ustedes. Yo he aprendido, no, uy, apenas miré por encima y digo, Dios mío, me asusté con todo lo que hay que rescalvar y todo lo que falta. Y dije, no, más bien espero para cuando llegue el momento. Ahorita con lo que estamos viendo en Efesios, el Señor me está tocando. Mire, Carlos, usted es depositario de una verdad, que tenga mucho cuidado. Y de igual manera, cada uno de ustedes ponga su nombre. Cada uno de ustedes es depositario de una verdad que Dios tenía escondida desde el principio. Y a nosotros nos ha tenido por el placer, el gozo, el privilegio y por gracia de revelarlo, de mostrarlo. ¿A cuánto les gustaría a ustedes saber cómo va a caer el chance mañana? Todos, ¿verdad? Ahí sí nos alegraríamos si llegara alguien, apúntele a tal número y todos felices. Pero qué más felicidad y gozo saber que Dios me va a decir una verdad que está acá. No es como en una iglesia, aquí dice el Señor me reveló y le sopla al oído, cosita, y usted como un baboso ignorante de la verdad vaya hace lo que esa supuesta revelación hace. No, vamos a la Escritura. Uno de los misterios, por ejemplo, para que relacionen en sus notas, el misterio Cristo en vosotros, de Colosenses 1:27, y fue anticipado en Juan 14:20 y Juan 17:23. El misterio de la unidad de Cristo y su iglesia, que está en Efesios 5:31 y 32, fue hablado en Juan 17:21. El misterio del rapto, que está en 1 Corintios 15:51, fue anticipado en Juan 14:1-3, el Señor ya lo había hablado. El misterio del estado presente de la nación de Israel, o sea, los planes de Dios para su pueblo, de Romanos 11:25, fue anticipado, fue anunciado por el Señor en Mateo 13. El misterio de la iniquidad, de la cual estamos esperando que lo detiene sea quitado, somos nosotros, para que esa iniquidad se manifieste, que es Tesalonicenses capítulo 2. Esta es una acción durante el tiempo presente, según de Tesalonicenses 2:7, fue anticipado en las parábolas de la semilla y la mostaza. El misterio de los judíos y gentiles, que es el que vamos a ver unidos en un cuerpo, está en Efesios 3:5-6 y fue anticipado y enseñado por el Señor en Juan 10:16. ¿Saben una cosa, hermanos? Estos misterios que estuvieron ocultos
desde el pasado, quisieron ser conocidos por los profetas del pasado. ¿Y qué les dice el Señor? 1 Pedro 1:2, escuchen, a esto se les reveló que no era para ellos o para sí mismos, sino para nosotros, administraban, ¿verdad? Mayordomía, como Pablo, las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado desde el cielo, cosas en los cuales anhelan mirar los ángeles. Esto que vamos a aprender a partir de ahora, que yo sé que ya lo sabían, pero lo vamos a profundizar, son cosas que los ángeles no sabían. ¿Cómo es posible? Y por eso el Señor dice en Efesios capítulo 3, versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de nosotros, de la iglesia, a los principados y potestades. Los ángeles no entienden, son sabios. Ellos no entienden cómo es posible que Dios una dos pueblos en uno, por decir algo. ¿Cómo es posible que cientos de miles de los que han creído en Cristo, unidos en una totalidad llamada Iglesia Universal, forman un cuerpo? ¿Cómo es posible que hay miles y miles de iglesias locales pequeñas como nosotros, con gente honesta, hermanos sinceros, de temor, deseosos de conocer y formamos una unidad? Ellos no lo entienden. Eso es lo que ellos anhelan mirar. Pablo nos recuerda en Romanos 16, 25, 27. Y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, que toda la gloria sea para Dios, quien puede fortalecerlos tal como expresa la buena noticia. En ese mensaje acerca de Jesucristo se ha revelado su plan para ustedes los gentiles, un plan que estuvo guardado en secreto desde el principio del tiempo. Pero ahora, tal como lo predijeron los profetas y el Dios eterno lo ha ordenado, ese mensaje se da a conocer a todos los gentiles en todas partes para que ellos también puedan creer y obedecerlo a él. Toda la gloria, fíjense cómo comienzan los dos puntos. Gloria para Dios al principio, gloria para Dios al final. Toda la gloria sea para el único sabio Dios eternamente por medio de Jesucristo. ¿Y cuál es la revelación? ¿Cómo comienza? Miren lo que dice Efesios capítulo 3, ya para prácticamente terminar. Dice tres cosas en una. Y ese es el misterio que Pablo quiere que empecemos a conocer. Dice que los gentiles, estoy leyendo en el versículo ya 6, que los gentiles son tres cosas. ¿Cuáles son? Coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes. Esas palabras son importantes, hermanos. Somos coherederos, por eso vamos a tener que ir a Génesis. Para empezar a entender cómo funciona la iglesia como un cuerpo, vamos a ir a Génesis. Porque Efesios capítulo 5 habla del ejemplo de la imagen de Jesús viendo a la iglesia como su esposa. Entonces vamos a ver dónde comienza la historia de los esposos, en este caso Cristo y la iglesia. Vamos a ver eso en la próxima clase, lo vamos a ver. Tres verdades en uno, que los gentiles son coherederos. Cuando se dice que somos coherederos, quiere decir que hay que una herencia, o sea, hay una posesión. Pueden ser posesiones materiales, pero también posesiones, pueden ser posesiones espirituales, obviamente, pero también posesiones materiales. Por ejemplo, el Salmo dice, y no tiene nada que ver con los testigos de Jehová, pero lo dice el Señor, los justos heredarán la tierra. Y eso no es para algunos en especial, con los 144,000 sellados que hablan esos mentirosos, no, es para todos nosotros, porque eso tiene que ver con el concepto que viviremos cuando estemos en el milenio, cómo seremos nosotros, cómo serán nuestros cuerpos. Bueno, eso es un tema aparte, no se me preocupen, y está en la escritura. Y eso significa que también que este término comienza a entenderse desde Génesis. La vieja creación que ha existido desde el comienzo del tiempo está en poder de una ley inmutable, ¿sabían? La creación está sujeta a una ley por causa del pecado. Pablo la menciona en Romanos 8. Pablo la llama la ley de la muerte. En la física moderna se llama el principio de la entropía. ¿Algunos han escuchado hablar de ese principio? El principio de la entropía tiene que ver con la segunda ley de la termodinámica, que quiere decir que cada vez hay menos energía disponible, cada vez todo se deteriora y se descompone. Ejemplo, usted pone un pan en la mesa y a los 3 días, ¿cómo está ese pan? Duro, viejo y mohoso, se descompone. Usted no pone un pan a los 3 días y le encuentra a los 3 días crujiente, dorado y calientico, no, se descompone. ¿Qué más pasa? La energía del sol está disminuyendo y eso ya son pruebas científicas dadas, ¿no? El sol es una estrella y el sol está acabándose, está agotándose. Ese es el principio de la entropía. Esa ley no se puede romper, todo se deteriora. Otro ejemplo de deterioro. Miren mis canas, hermanos.
Eso es el deterioro, está establecido para los hombres, dice, porque el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte pasa a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y mis canas, hermanos, ese es el principio de la entropía. Yo no soy el mismo joven de hace 30, 40 años, hablamos con la hermana Elena, el día que no nos cruja algo al pararnos es que ya estamos en la gloria con el Señor, pero algo tiene que doler, hermanos. Démosle gracias al Señor si algo nos duele, si lo usamos para el Señor, obviamente, para su gloria. Los jóvenes están en su cuenta, ellos son vitales, son fuertes, pero los viejitos, ¿no? Los achacados ya, todo nos duele, todo nos cruje, todo no nos pesa, pero ese es el principio que viene por causa de una ley que se llama la ley de la muerte. Pero hermanos, ¿saben una cosa? Dice Pablo que Cristo ha abierto el camino por medio, o sea, que en Cristo el camino ha sido abierto. Estaba mirando el reloj y el reloj está bien. Yo pensé que me faltaba menos tiempo, 5 minutos con mucha paciencia y gloria a Dios, ya sé que alcanzo a terminar. Pablo dice que en Cristo el camino ha sido abierto y el Padre ha comenzado una nueva creación. Conocen, ustedes han escuchado eso, ¿no? Eso está en la palabra. No estoy diciendo algo que sea nuevo para ustedes. El Padre en Cristo ha comenzado una nueva creación. Por eso él dice en 1 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, bueno, y si el Señor dice que es nueva, ¿qué significa? Que somos nuevos. ¿Pero de qué manera? ¿Quiere decir que ya no morimos? Bueno, sí, espiritualmente ya no morimos, físicamente sí. ¿No nos vamos a enfermar? Sí, claro, nos vamos a enfermar, vamos a sufrir dolor, vamos a sufrir tragedia, vamos a sufrir pruebas, estamos en un mundo caído. Es una nueva creación que vive bajo un principio distinto, que no está sujeta a la ley de la muerte. Eso está en Romanos 8, para que lo estudiemos. Cuando el hermanito David nos lleve a esa gran aventura de conocer Romanos 8, ustedes pueden ir adelantándose el hermano David estudiando, o si quieren, lo vamos en un mensaje, no, pero no me quiero meter en el proceso de David, y él va a enseñar eso, ¿no? Y esa creación ya ha comenzado. Pero esa nueva creación, ¿dónde está ahora, hermanos? Dentro de una vieja creación, ¿cierto? La nueva creación, que somos nosotros, o la iglesia, está desarrollándose dentro de una vieja creación. Por eso estamos, como decimos y creemos, estamos en un mundo caído. Nosotros no somos intocables. Los que están enseñando la falsa doctrina de la prosperidad, que usted no puede ser tocado, la enfermedad no es para el Hijo de Dios, son mentirosos, no crean. Si usted es uno que cree eso, usted está en el lugar equivocado acá, porque nosotros la Escritura no enseña eso y jamás vamos a decir que usted lo tiene todo, que nada le va a pasar, no, que tranquilo, que usted, no, vamos a pasar por enfermedad, dolor y muerte, si es la voluntad del Señor, no tengamos temor a eso, ¿no? Entonces, lo que no fue enseñado en el Antiguo Testamento fue la resurrección de Cristo. ¿Ustedes sabían eso? En los temas de la resurrección en el Antiguo Testamento casi no se habla, ¿cierto? Pero los creyentes del Antiguo Testamento tenían imágenes o tenían algunas enseñanzas o pocas referencias sobre esa resurrección, pero las suficientes para que ellos creyesen por fe que hay vida más allá de la muerte. Y ellos no sabían qué tipo de vida era. Eso fue algo que ellos quisieron conocer. Y les dijo, no es para ustedes, es para los que vienen después. ¿Quiénes son ellos? Nosotros, hermanos. Nosotros vamos a entender, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 15. Es necesario que lo incorruptible se vista de incorrupción. ¿Entendería eso Abraham o Moisés? Yo no sabía eso. Nunca lo pudieron imaginar, pero ahora nosotros se lo vamos a explicar con nuestra vida. Ellos están en la gloria ahora observando como testigos también del desarrollo del plan de Dios en el mundo hoy a través de la iglesia. Ellos no sabían qué tipo era, no lo entendieron. Y eso es algo que los apóstoles nos están enseñando, que Dios interrumpió esa vieja creación y en medio de la antigua y vieja creación está creando una nueva. Y que nosotros los creyentes podemos vivir en base a esta nueva creación. ¿Qué hemos de heredar? Por eso que somos herederos, el mundo. 1 Corintios 3, 21 y 23, Pablo se lo dice a los corintios. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Lo que Pablo le dijo a los corintios, nos lo dijo a nosotros. Santa María, los hermanos acá, no se gloríen en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Carlos, sea David, sea Miguel, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Qué hermoso, ¿no, hermanos? Y eso significa, no, yo una vez estaba en una cola en la universidad y se me acercaron unas niñas a darme testimonio y de la fe, y yo las escuché, pero yo por respeto las escuché, pero dije, yo ya estoy en la fe, muchas gracias, yo ya conozco el Señor. Y usted ya reclamó el reino de los impíos para el Señor. Y dije, yo no tengo que reclamar nada. Sí, donde pise su calzado, eso es del Señor, usted reclámelo.
dije, ay no, señorita, ahí sí yo no estoy de acuerdo. Vamos a la escritura. Como la cola estaba corriendo y ella estaba en su plan de dar testimonio de ese concepto, no nos pudimos relacionar mucho. Pero mira, algunos están diciendo, usted tiene que declarar y reclamar porque eso es suyo. No, no es así. No es así como algunos quieren enseñar. Hay un proceso. Y ese proceso es por medio del evangelio, hermano. Porque primero se gana el corazón antes de ganar en cierta manera lo político, lo cultural o lo humano para el Señor. Instaurar el reino de Dios en la tierra. Por ejemplo, Pablo, en Hebreos, perdón, Pablo dice que aún no vemos que todas las cosas estén sujetas a Cristo, pero sí vemos a Jesús que ha sido heredero de todas las cosas. Y en él dice que con él somos, ¿qué? Coherederos o en igualdad, coherederos de esta herencia, para que en un día todas las cosas sujetas a esta nueva ley sean nuestras. Eso está en la Biblia, hermano. Yo humanamente tengo un carro. Cuando Andrés estrelló el carro, eso enseña la fragilidad de tantas cosas que uno ya sabe, ¿no? Nada es permanente. Pudo ser peor, el carro pérdida total y hubiéramos quedado así cruzado. Pero hay cosas más grandes que yo tengo. En realidad, el mundo es mío, el mundo es de nosotros. ¿Cómo va a ser mío? En un tiempo futuro. ¿Cómo va a ser de nosotros? En un tiempo futuro. Y eso la palabra de Dios lo enseña. Lo otro que dice, y todos son coherederos, ¿verdad? Y también miembros del mismo cuerpo. Ese es el concepto que vamos a explotar, porque tiene que ver con el misterio revelado, ¿no? Mientras el mundo se destruye, la iglesia del Señor debe mostrar renovación. La iglesia de Dios se renueva. Hermanos, ¿por qué no nos podemos llevar bien los unos a los otros? ¿Por qué luchamos entre nosotros? ¿Por qué tantas familias rotas? ¿Por qué hay odio, resentimiento, amargura y malicia, aún dentro de nosotros los creyentes? Porque estamos en un mundo caído, obviamente. Pero también porque muchos están viviendo bajo los conceptos o normas de esa vieja creación. No han cambiado esta parte en su mente de entender que ahora estamos en una nueva vida y viven como vivían antes, como vivían antes de conocer al Señor. Satisfacen la carne. Hay muchos creyentes que son carnales. Cuando se dicen carnales, no es que estén solamente en el mundo, sino que son niños, no conocen. Y al no conocer, viven como niños, carnales, ¿no? Y cuando se satisface la carne y no el espíritu, ¿qué hay? Desorden, hay caos, hay desarmonía. El caminar en el espíritu, al caminar en el espíritu, perdón, ya podemos hacer algo que antes era imposible, amarnos y perdonarnos. Cuando estaba haciendo el arreglo con David, a las 7 de la mañana llegó la visita, llegó un poquitico más tarde, como a las 8 que está en una cita médica, pero a las 8 y peguele, eran antecitos, se formó una pelea en la esquina, en una tienda entre unos borrachos, a esa hora del día lunes, a las 8 de la mañana, dos borrachos agarrados a punta de botella y insultándose. Hermanos, imagínense nosotros los creyentes en esa actitud, en esa forma de vida, ya fuimos sacados de allá. El uno le maldecía al otro y lo voy a matar y lo voy a joder y yo no sé qué, yo no sé cuál. Al fin la cosa se calmó, ojalá nunca pase a mayores. Pero nosotros sí podemos amarnos. Yo no he visto a ningún hermano aquí, hermanito, usted me la paga, espere que nos veamos afuera, ¿no? ¿Saben una cosa? Los corintios hacían eso. Los corintios se agarraban en la iglesia y al final o más tarde iban y se denunciaban ante los jueces y ponían el denuncio. Tremendo. Pero nosotros vamos a aprender que eso no va a ser así. Entonces, terminando, ya dije sí, entonces debo cumplir el tiempo. Solo les doy este ejemplo. Conocen la historia de la metamorfosis de la mariposa, ¿no? ¿Cómo comienza la metamorfosis? Una oruga, ¿cómo es la oruga? Fea, casi siempre negra, ¿no? Feíta, ¿no? Peluda. Pero por dentro de esa cosa fea, negrita y peluda, hay algo hermoso que se está transformando, ¿no? Que se está formando entre ese capullo. Cuando llegue el momento, el capullo se rompe y sale ¿qué? Una hermosa mariposa. Bueno, en cierta manera nosotros estamos en ese ejemplo. Nosotros estamos en un mundo caído que es como esa oruga. Y dentro de esa oruga que se llama mundo caído y en pecado decadente y en condenación, se está formando una nueva criatura. Por eso Pablo lo llama el misterio de la iglesia como un cuerpo que vivirá dentro o que viviremos dentro de esa nueva creación, ¿verdad? En medio de la vieja, pero nuevos. Espero que entiendan esos conceptos que los vamos a desarrollar más adelante. Pero no obligados a ser parte de ¿qué? De la vieja naturaleza o vieja creación. Porque dice Pablo, ya no somos extranjeros o peregrinos. Somos hijos ahora obedientes, no se conformen a los deseos que tenían antes estando en vuestra ignorancia. Y por último, el último pedacito, y lo dejo así sin desarrollarlo, lo desarrollo el próximo jueves, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. Efesios capítulo 3, versículo 6, que es el
texto de aquí va a salir la enseñanza. Y eso tiene que ver con la oración de Pablo en Efesios 1, 19, 23, que entendamos cuál es la supereminente grandeza del poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Hermanos, hay un poder inagotable en cada uno de ustedes. Y unidos como iglesia, como cuerpo, ese poder se triplicará, quintuplicará. Bueno, pongamos el superlativo que queramos, se multiplicará hasta la enésima potencia, porque estamos actuando bajo el poder del Señor, hermano, no es el poder humano. Por eso rogamos cada vez que sea posible, siempre que estén orando por quienes enseñamos la palabra, hermanos, que sea el poder de Dios el que hable a través de nosotros y no la carne o la sabiduría o las palabras humanas que pueden sonar bonitos y la pedagogía humana, la psicología humana, ¿verdad? No, eso no sirve. Todo lo que aprendemos en la escritura, a mí me gusta estudiar la Biblia y por lo que he aprendido, yo entendí que lo que aprendo es para vivirlo en la iglesia, no para guardarlo. Tengamos cuidado con eso. Todo lo que aprendemos en la verdad de Dios de la palabra se devuelve para vivirlo de una manera práctica en la comunión de los santos. Vamos a terminar aquí, hermanos, y le damos gracias al Señor por la bendición de poder entender o comenzar a entender esta gran verdad de que la iglesia es un cuerpo. Y el próximo jueves comenzamos, yo lo llamé aventura o viaje, como quieran, pero para mí es el placer y la bendición de poderles guiar a que entiendan lo que antes ya no sabían, lo sepan ahora, cómo comienza en Génesis este concepto de que ahora somos un cuerpo, no un cuerpo muerto, sino un cuerpo vivo, no un cuerpo en un mundo caído, sino un cuerpo vivo dentro de un mundo caído que lo transformará. Esa es la idea. Oremos, hermanos, para la gloria del Señor. Padre Celestial, amado Señor, damos las gracias, Señor bendito, por la oportunidad, Señor, que tenemos de conocer tu verdad y tu palabra. Señor amado, te doy las gracias en verdad por tu palabra, que es viva y eficaz, Señor, y más cortante que toda espada de dos filos. Te doy las gracias, Señor, por tu pueblo reunido allí en Zoom, a los que hoy juiciosamente también estuvieron presentes aquí en el lugar. La gloria sea para ti, Señor, y que tu pueblo sea edificado con temor y reverencia. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.